y les llegó la información que les mandé acerca de los niveles, ¿cómo era? Les mandé un paper que no pretendía que lo leyeran, aclaro, pero justamente acabamos de hablar de ese, no me acuerdo ni ahora el tema, era de las moléculas estas que había preguntado, creo que era Paloma, ¿no? Que si aumentaba la cantidad, eso se veía reflejado en circulación y no necesariamente pasa. Entonces, eso también es interesante cuando hablamos de estas moléculas que incrementan su en algunas cosas aparecen dentro de un foco inflamatorio, no necesariamente eso lo vemos traducido en sangre, en periferia. Y esto viene a cuento porque, no sé si hoy o mañana, la semana que viene, vamos a hablar de una proteína que es la proteína C reactiva. Y esa proteína tiene como elemento relevante que es un marcador sí de inflamación. Y el otro día, cuando estaba mirando los valores, se me había medio pasado por alto, pero hoy los validé y una proteína C reactiva, cuando yo tengo un proceso de inflamación, aumenta 50.000 veces su concentración de base y va aumentando paulatinamente hasta un pico de 48 horas y después conforme se va resolviendo el cuadro va bajando, pero lo que voy es que sí hay moléculas que son marcadoras y de hecho esa proteína, así como una proteína amiloide sérica reactiva también tiene ese comportamiento y son marcadores de procesos patológicos. ¿Me van siguiendo? Así que sí hay algunas moléculas que podemos observar como marcadores, más otras no. O sea, la vamos a ver un poquito después. Entonces, bueno, vamos a retomar algunas de las moléculas que estuvimos hablando la semana pasada, que son moléculas que básicamente están permanentemente sintetizadas, se sintetizan básicamente constitutivamente con el propósito de estar defendiéndonos contra los patógenos. Uno de ellos era las mucinas, que son proteínas que están básicamente en el espacio extracelular. Acá está representado como cepillitos. En realidad es una matriz proteica, un conjunto de aminoácidos, pero está lleno de hidratos de carbono. Las mucinas forman geles porque como tiene tanta cantidad de hidratos de carbono, mucha polaridad, atraen agua y eso es lo que hace que formen geles y también eso le permite darle ventaja a la célula que las produce, por ejemplo, porque pueden atrapar algunos patógenos que están incursionando por la vía donde se encuentra esta célula. Eso era una de las cosas que le quería comentar. Y recordarán que todas estas moléculas que estuvimos viendo la semana pasada forman parte de lo que es la respuesta inmune inmediata que ocurre durante las primeras fases donde el bicho entró, o sea, es como que atravesó alguna de las barreras naturales que nosotros habíamos visto y está estableciendo una infección, o sea, está proliferando en el interior de la célula. Entonces, lo primero que tenemos que recordar que lo que se activa en un principio son, digamos, accionan, mejor dicho, moléculas que están preformadas con la intención de controlar la infección, removiendo el agente, y eso no necesariamente nos da algún tipo de síntoma. Es muy probable que ni nos enteremos. Si el periodo se extiende un poco más, entonces allí empezamos a activar o necesitar otro tipo de recursos y allí entonces entran las células, los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, que lo que van a hacer es reconocer moléculas específicas que están presentes en los patógenos y se van a activar. Y cuando se activan hacen un montón de cosas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería la segunda instancia? Es esto. Toda la primera instancia que les estoy marcando y la segunda, las dos siempre con la misma intención, como todo lo que es el sistema inmune, remover el agente infeccioso, puede llegar a tardar, ocurre dentro de las primeras horas hasta las 96. Si se extiende, entonces allí apelamos a la activación de la respuesta inmune adaptativa. Okay, seguimos. Entonces, hablando del cuento, vimos estas moléculas que estaban preformadas, vamos a hablar un poco de cuáles son las células que se empiezan a activar cuando ya se nota que con las moléculas preformadas no funciona bien todo esto. Y estas células son los neutrófilos, que son los primeros que entran a un foco inflamatorio, los monocitos,
que normalmente ellos tienen capacidad fagocítica, son los que están en circulación y son las células que también entran después, paradójicamente, de los neutrófilos al foco inflamatorio, infeccioso, y después llegan los macrófagos, son los que se diferencian cuando el monocito llega, él se activa aún más, y ese monocito se diferencia a macrófago. ¿Qué pasa? Cuando estas células llegan al lugar donde tengo el problema, el patógeno, ellas necesitan activarse. Entonces acá la cuestión es cómo es que se activan. Se pueden activar de diferentes maneras y una es a través del reconocimiento de moléculas que están dispuestas en el patógeno de una forma muy particular. Eso se llaman patrones. También se conocen como patrones moleculares de patógenos. Y esto es muy conocido, se los conoce como PAMs, ¿sí? Entonces, puedo tener una molécula de respuesta inmune que es capaz de reconocer el mismo PAM, el mismo patrón molecular, en diferentes patógenos. Entonces, esto hace que una misma molécula pueda reconocer diferentes bichos, en tanto y en cuanto tenga el mismo tipo de patrón molecular. Un patrón molecular que puede ser disposición específica de un azúcar, como por ejemplo en la manosa, presencia de ácido teicoico, que es producto típico de un tipo de bacterias, moléculas que están presentes en las cápsulas de algunas bacterias. Entonces son moléculas propias de los patógenos que no las vamos a encontrar en las células propias. Entonces es muy fácil poder encontrar al bicho para poder luego activarme y ejercer mi control microbicida. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Tengo respuesta de amplio espectro y ese espectro es, por ejemplo, puedo cubrir virus, bacterias, hongos e incluso parásitos. ¿Vamos hasta ahí? Y esto es lo que pasa, ¿sí? Acá esto esto lo vamos a ver un poco dentro de un par de semanitas. Acá lo que veo es, por ejemplo, una bacteria. Este es un macrófago residente. Acá está. El macrófago está ahí vigilando, haciendo vigilancia inmunológica y cuando ve al patógeno, se activa. ¿Por qué? Porque ha reconocido alguno de estos PAMs. ¿Me van siguiendo? La característica de esto es que la célula hace muchas cosas, muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, producir citoquinas. Las citoquinas son moléculas que básicamente tienen múltiples funciones biológicas. Por ejemplo, si yo tengo acá este endotelio vascular, que es el lugar donde está el endotelio vascular de la zona cercana a la inflamación, lo activa. O sea, estas células endoteliales son activadas por las citoquinas que libera el macrófago. Por otra parte, después vamos a ver cómo, libera quemoquinas. Una quemoquina es una citoquina que señala o guía a otras células a un determinado lugar. Es, en otras palabras, una molécula que induce quimiotaxis. La quimiotaxis es el proceso por el cual una célula se mueve a favor del gradiente de concentración de una sustancia. Esa sustancia es la quemoquina. O sea, que si el macrófago es el lugar donde hay mucha concentración de quemoquina, lo que va a pasar es que a medida que nos vamos alejando del macrófago, la concentración de quemoquina se va diluyendo. Las células tienen la capacidad de percibir esa gradación en la concentración de la quemoquina y se van moviendo del lugar donde hay poca hacia donde hay más. ¿Qué es lo que hace eso? Si yo tengo esta zona que hay activación porque tengo una bacteria, estoy liberando quemoquinas, el hecho de que esta va a ser una zona de mucha cantidad de esta molécula. Las células se van a mover de un lugar que hay poco y se van a mover a donde hay más. Si hay más allí, es un indicador de que ahí cerca tengo alguna bacteria, algún virus, algún hongo que tengo que combatir. O sea, guía a otras células a su lugar de acción. Además de esto, las citoquinas en general, además de activar el endotelio, hace que pasen otras cosas. Y provocan en la zona donde tengo la infección que no la estoy pudiendo controlar eficientemente, un montón de cambios, ¿sí?
En realidad, en esa zona comienza o aparece lo que se conoce como inflamación. Me acuerdo hace muchos años, cuando estudiaba inmunología, me dicen, bueno, define inflamación. Inflamación se define con cuatro términos. Inflamación es rubor, hinchazón, calor y dolor. Y todo tiene explicación en función de todo lo que está ocurriendo en este lugar. Yo tengo una infección y cuando tengo una infección seguramente voy a tener siempre inflamación. ¿Por qué? Bueno, la, cada ítem, ¿ustedes se imaginan por qué hay rubor, por qué hay hinchazón, por qué hay calor y por qué hay dolor? Eso es importante. ¿Tienen idea por qué hay hinchazón? Sí, bueno, ¿Por qué? A ver, dale. Sí, sí, ok. En el caso de el rubor, o sea, para verlo como que en orden, es dale. que, o sea, al principio de esto no es que, ¿verdad? Vienen los PAMs y entonces eso va a activar una cadena que al final, la consecuencia final es como la vasodilatación, ¿verdad? Los Ujú. PAMs lo van a identificar que si los macrófagos, los monocitos, ¿no? Todas estas células fagocíticas, Sí. y entonces ellos van a liberar estas citoquinas o estas quemoquinas. Entonces Ujú. esas quemoquinas y citoquinas las va a sensar el hipotálamo, el endotelio del Ah, hipotálamo. Y ujú. entonces allá se van a liberar las prostaglandinas y la principal, por ejemplo, una de las principales, cada una tiene una función, ¿no? Pero por ejemplo la PGE2 que va a Ujú. provocar la vasodilatación hacia el foco de la infección. Y entonces todas Ok, estas prostaglandinas intervienen y las prostaglandinas, como sabemos, tienen que ver con el dolor también, ¿no? Que por exacto. eso es que sentimos el dolor. Y entonces Sí, cuando va toda esa vasodilatación hacia allá, va a haber más sangre fluyendo hacia allá, por decirlo así, sí, porque sí, la sangre está llevando las células que están llegando allá. Y entonces por exacto. eso es que hay hinchazón, no porque llega más sangre, como que supongamos que se hincha pues por ese Tiene otra acúmulo de razón, pero vas cosas, muy bien. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. rubor por la sangre, pues porque la sangre debe ser roja y Ok, el calor, supongo que por el flujo y porque bueno, una de las prostaglandinas también, si se liberan, pueden alterar eh, los focos de termorregulación de nuestro cuerpo, que al final producen sí, fiebre y eso, exacto. que también eso se regula en el hipotálamo. La interleuquina 6 es una pirógena. Sí, Ajá. exacto, exacto. Parte es así. Pero hay una cosa que es importante. Nosotros tenemos que considerar que si vos tuvieras una liberación de estas moléculas a nivel sistémico, vos estarías todo inflamado, en otras palabras. Sin embargo, vos lo ves en el foco. Entonces, hay mucha liberación de moléculas dentro del foco. Por ejemplo, los neutrófilos o los macrófagos pueden liberar prostaglandinas en el lugar. ¿Está? Entonces, las prostaglandinas en el lugar causan dolor. Si hay dolor, eso te provoca inmovilización. ¿Vamos hasta ahí? Sí, aumenta la temperatura corporal porque se liberan citoquinas en el foco que le mandan la orden al hipotálamo para que levantes la temperatura para que sea un ambiente un poco más hostil al patógeno. Muy bien eso. El rubor es porque como hay aumento del flujo sanguíneo, como bien tú dijiste, en el lugar, entonces aumenta, es más rojo porque hay más flujo de sangre y eso me viene súper bien. Y la hinchazón obedece a que pasa con las células endoteliales, ¿no? Y lo que va a pasar es que las uniones intercelulares se empiezan a abrir y por esos espacios intercelulares empieza a filtrarse plasma. Y además de plasma, no entra solamente plasma, entran anticuerpos si los hay, moléculas que están involucradas en la respuesta inmune y también por allí entran más neutrófilos, que entran aquí, y también entran más monocitos y otras moléculas como por ejemplo las moléculas del complemento. ¿Hablaron ya de complemento en laboratorio o no? Más No, o menos. más o menos, ok. Y estamos hablando de linfocitos y de esa diferenciación y como de otras cosas. Bueno, entonces el complemento forma parte, es un componente importante de la respuesta inmune innata y son sustancias solubles. Entonces la forma
de que pueden llegar las moléculas del complemento es escabulléndose cuando el plasma se filtra en la zona. Pero hay que hacer hincapié de que esto no es sistémico, estamos claros, esto es algo de un lugar. Eso es importante. Sí se manda la orden al hipotálamo, pero esto que estamos viendo ocurre en lugares muy acotados. ¿Estamos? En las inmediaciones donde yo tengo la inflamación. Profe, ¿cree que Dime. puede repetir cómo fue que se hizo? O sea, yo entendí la parte que se espaciaba el Sí. espacio entre el endotelio, pero ¿por qué? O sea, se espacia a propósito para que pasen las células o por qué? Está hecho adrede. Sí, sí, sí. Está hecho adrede. En el lugar, eso es lo que quiero que entienda, en el lugar donde yo tengo la infección, ni más atrás, ni más adelante dentro del circuito, ahí es como que las uniones intercelulares se abren y por ahí se filtra plasma. Se filtra más plasma, se filtra. Más de lo que vos esperás. Entonces, ese huevo que vos tenés, ustedes piensen cuando tienen una inflamación, que se te hace un huevo. Yo siempre pienso en la lesión acá, ¿no? O te pisás, no sé, algo que te pinchó, un cacho de lata que no te lo ensuciaste. Lo digo porque todas esas cosas me han pasado. Y terminas con un huevito, pero el huevito no es toda la mano, no terminás todo inflamado, es el lugar, ¿no? En ese lugar donde tenés la infección es donde se activa todo esto. La inflamación obedece a la extravasación del plasma en el lugar de la infección. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces me viene súper bien, porque eso facilita y abre las puertas para que entren un montón de moléculas que de otra forma le hubiera sido bastante difícil entrar. E incluso favorece la entrada de más células del sistema inmune. Porque es un hecho que vos tenés células que están vigilando inmunológicamente. Cuando ven que hay un bicho que entró a su zona, ellas se activan, mandan la señal y dicen, che, tienen que venir a ayudarme acá porque así como está no lo puedo controlar sola. Entonces, hay que generar mecanismos que faciliten el ingreso de otras células del sistema inmune. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Está? Eso es. Es más, yo le voy a buscar en un ratito, en un descanso, le voy a buscar la imagen, que se lo pensaba dar más adelante, pero me parece que aplica perfecto. Esto ocurre específicamente en este lugar para favorecer la contención de la infección in situ, en el lugar. Porque por todos los medios yo tengo que evitar que esto se amplifique y esto en algún caso pueda llegar a sangre. O sea, esto queda todo circunscripto en el lugar donde entró el bicho originalmente. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, acabamos de definir bien lo que es la inflamación. ¿Podemos tener problemas de inflamación cuando no tengo una infección? Sí. Tenemos procesos patológicos, procesos autoinmunes donde hay inflamación y no tenés ningún bicho que esté dándote, pero tenés una patología autoinmune, como una artritis, como no sé, cualquier patología autoinmune te provoca una inflamación. Pero ahí no tiene nada que ver una infección, ¿sí? Pero esto es un cuadro típico. Entonces, miren acá, si sumamente instructivo, acá lo que vemos es la activación. O sea, este macrófago da la orden para que pasen cosas en este endotelio. Una de las múltiples cosas es que se abre como dijimos. Entonces acá empieza a fluir fluidos, más proteínas, proteínas del complemento, incluso si hay anticuerpos también, porque si hay un anticuerpo anti este bicho, puede salir, lo puede ayudar a controlar. Y también entran células. Acá vemos un neutrófilo, este es un macrófago, eventualmente pueden entrar linfocitos, también pueden entrar, es verdad. Y fíjense que una vez que entran, tienen que saber a dónde diablos van. Y ahí entran las quemoquinas. Las quemoquinas guían a estas células a su lugar de acción. Entonces es la perfección personificada, ¿sí? Tengo que facilitar tu entrada y decir, bueno, ya entraste, ahora te guío a dónde. Donde hay mucha quemoquina, ahí al lado está un bicho. ¿Vamos hasta ahí? Para el caso que haya alguna duda, acá todas las, ¿cómo se llama? El dolor es también por prostaglandinas que se liberan in situ, que lo que hacen básicamente es inmovilizar para ayudar a controlar. ¿Sí? Entonces, y el calor es producido y ahí vamos, el calor es producido por algunas moléculas que se liberan en ese lugar, porque la idea es aumentar la temperatura en ese punto para hacer, como dije hace un rato, el ambiente hostil, más allá que tu temperatura corporal también aumente por otra citoquina que entra en circulación. Así que ahí vamos. ¿Estamos con esto? ¿Sí?
Entonces ya vimos cómo llegan, o sea, cómo el que está residiendo se activa y llama a otras células. Y cuando entran esas células, salen a reconocer estos patrones moleculares, que vamos a verlos ahora. Cuando esa célula, que puede ser un monocito, neutrófilo o macrófago, reconoce ese PAM, responde. Y responde activando la fagocitosis, haciendo quimiotaxis o secretando citoquinas. Vamos, me van siguiendo. O sea, la célula no es que se queda quieta, va y hace cosas. Todo siempre con el mismo propósito, eliminar al bicho del ambiente. Entonces, vamos a ver cuáles son las moléculas que reconocen a esos PAMs. ¿Está? Una de ellas se la conoce como lectina de unión amanosa. Esa es una molécula que se libera, la MBL o lectina de unión amanosa, me encanta porque es una proteína que produce el hígado. Miren ustedes, una proteína que produce el hígado en respuesta a una infección. En otras palabras, recién dijo, ¿cómo era tu nombre? Que no, ahora se me acaba de ir. Lucía. Lucía, tienes el mismo nombre de mi hija, no me puedo olvidar. Lucía, tú dijiste que hay liberación de algunas moléculas a nivel sistémico, ¿no? Que le mandan la información al hipotálamo, pero no es el hipotálamo no es la única molécula que se libera en el foco infeccioso y actúa, sino que también actúa sobre el hígado. El hígado dice, ok, acá aparece interleuquina 1 beta, acá aparece interleuquina 6, eso signo que por acá cerca tengo una infección. Y el hígado responde, produciendo estas moléculas. Un montón. Una de ellas es la lectina de unión amanosa. Es una proteína, no nos vamos a poner en los detalles, pero tiene la particularidad, y esto es lo que quiero que vean, básicamente, y se une específicamente al azúcar manosa. Vos me dirás, bueno, pero nosotros en nuestras células tenemos manosa, y eso es verdad. Pero resulta ser que si ustedes ven, esta molécula tiene como ubicaciones o posiciones muy específicas de sus sitios de reconocimiento de la manosa. Acá tiene un sitio, acá otro, y fíjense que es como que están puestos en ubicaciones muy específicas, ¿no? Esas tres bolitas se acoplan perfecto a residuos de manosa en tanto y en cuanto las manosas adopten la misma posición. O sea, una manosa acá y otra acá. El otro es una manosa acá y otra acá. Si el patógeno muestra ese patrón de disposición de la manosa binding lectin se acopla perfecto y queda pegada así. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no tenemos esa misma disposición de los residuos de azúcar. Primero tenemos menos, y si los tenemos es un descontrol, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Con la falta de interacción hace que la manosa binding lectin que secreta el hígado sea mucho más probable que se pegue un patógeno que a nuestras propias células. ¿Me van siguiendo? Eso es muy importante. Entonces, acá lo que tenemos es que esta proteína se acaba de pegar a un microorganismo, un agente patogénico, este. Y ya dice, bueno, ya acá tengo una proteína que reconoce al patrón molecular PAMP, que es el residuo de manosa, y se va a pegar. Nosotros no. ¿Estamos? Además, les aviso que nosotros podemos tener residuos de manosa, pero están la mayoría protegidos por residuos de ácido ciálico. Entonces, el ácido ciálico es como un techito. Acá tengo la manosa y tengo el ácido ciálico. Entonces, el ácido ciálico evita que esta molécula se pegotee. Entonces, aumenta la especificidad de una forma enorme y ya ese patógeno queda marcado, ¿sí? Queda marcado con esta molécula. ¿Alguna duda? ¿Puede repetir lo que dijo del ácido tálico? Ciálico, el ácido ciálico. Los glóbulos rojos, chicos, están llenos de ácido ciálico. Entonces, ¿qué pasa? Mientras son jóvenes, tienen esos techitos de ácido ciálico protegiéndolo, las moléculas y todo. Pero cuando envejece, los residuos de ácido ciálico desaparecen. Entonces, esa molécula de ácido desaparece. Y eso ya es un indicador de que el glóbulo rojo está viejo. Entonces, los glóbulos rojos viejos,
que se mueven en circulación, cuando llegan a estos macrófagos, recuerdan que estuvimos hablando del vaso, que forman parte de la pulpa roja, lo que hacen es fagocitarlos, ¿sí? Sí, pero ¿por qué específicamente algunos algunos glóbulos rojos y otros sí, otros no? Bueno, solamente los macrófagos de vaso fagocitan a los glóbulos rojos que no tienen los residuos de ácido ciálico expuestos. Esos son marcador de que el glóbulo rojo es viejo y hay que sacárselo encima. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces hay muchos mecanismos de adaptación para hacer que algo que ahora no es comestible, en otro momento sí sea eliminado. ¿Estamos? Entonces, en el caso este, que estamos hablando ahorita, de la lectina de unión a manosa, básicamente podemos tener los residuos de manosa, las probabilidades de que se pegue no son muy altas, pero encima el residuo de manosa está protegido por ácido ciálico en la superficie. Entonces, es como un doble, como una protección por ambos lados, ¿no? ¿Se entendió, Lucía? No, sí, pero es que entonces los glóbulos rojos tienen manosa. No, no, tienen residuos de ácido ciálico. Porque Estoy lo de hablando, residuos de ácido ciálico lo entendí, pero no sabía si eso se relacionaba con la parte de la MBL, no, 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 en realidad el ácido ciálico me refería a que tiene un rol protectivo en un montón de células. Ah, ok. Glóbulos rojos, entonces los protege de la degradación. El ácido ciálico aquí protege a la célula huésped del reconocimiento de una manosa, de un binding inespecífico de la manosa binding lectin. Ahora sí, mejor. Mejor ahí. ¿Sí? Tiene múltiples funciones. Sí, gracias. No, Fue de una nada. consulta, Dime, y disculpe que, exacto. Entonces, ¿estás básicamente lo que hace la, acostado vos? ¿Vos estás acostado? ¿Vos estás estoy, acostado? Dale, 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 decime, decime. o sea, es una consulta. Lo que hace la lectina básicamente es unirse a estas moléculas de manosa Sí. y, y promover que Ahora vamos a eso. ok, Ahí vamos. Los macrófagos tienen proteínas que reconocen esta parte de la manosa. Esta parte que está, la parte roja. Un receptor de la lectina de unión a manosa. O sea, es súper indirecto. Tengo, se lo voy a dibujar, tengo el patógeno, ¿no? El patógeno tiene unida en una superficie la manosa binding lectin, que es esta, ¿no? Horrible el dibujito. Y el macrófago lo que hace es decir, ok, yo a vos te reconozco, yo soy el macrófago. ¿Por qué? Porque tengo un receptor para la manosa binding lectin. Esto es, así es. Así es. Entonces el macrófago, si vos te fijás, no interacciona directamente con el patógeno, sino interacciona con una proteína que liberó el hígado y que se pega al bicho. El punto es que cuando el macrófago reconoce al bicho de manera indirecta, esto activa el proceso de fagocitosis. El macrófago ingiere a la bacteria y la degrada de manera intracelular. ¿Se entendió? ¿Sí? sí, profe, sí. O sea, básicamente, de verdad, se producen la citoquina en este caso va hacia el hígado, produce la formación de lectina, la lectina va hacia el microorganismo que tiene un PAM, esta lectina se une al MLB, Sí. como está unido al MLB, Y el macrófago reconoce el MLB. Sí, así es. perfecto, ok, ¿Sí? Cuando vos tenés una molécula que cubre a un patógeno y eso hace que sea mucho más fácil de ser reconocida por un macrófago o un monocito o un neutrófilo, que es una célula fagocítica, se dice que esa molécula es una opsonina. ¿Sí? Pues una opsonina es una molécula que se pega al bicho. Y eso hace que el macrófago, cualquier célula fagocítica, lo reconozca con mayor facilidad. Como siempre le Profe, digo, ¿sí? la opsonina fue la que usted dijo que es la que hace que se vea más apetitoso para el Exacto. macro. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que les queda? ¿Viste que les queda? Exacto. En otras palabras, la manosa binding lectin es una opsonina también. Muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente, tal cual. Evidentemente hay que hablar en otra jerga. Exactamente. ¿Van captando? Esa es una. Acá está, esto es lo que estábamos hablando recién. Mira, acá se pega
Esta es una célula apoptótica. Las células apoptóticas también pierden esos residuos de ácido siálico y aparecen un montón de moléculas que hace que les sea mucho más fácil ser reconocidas por la manosa binding lectin. Y acá está el fagocito, acá está, y lo reconoce a través del receptor de manosa binding lectin. Conclusión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pasa que el macrófago lo deglute. Esto, acá es la bacteria, es lo mismo, nada más que esto es una bacteria, esta es una célula, puede ser una célula tumoral apoptótica, o sea, cualquier molécula que facilite el pegado de la manosa binding lectin puede ser reconocida por un fagocito para su eliminación. Y les quiero mostrar esto que a mí me parece que es una divinura, porque a mí me gusta la inmunología. Les presento a un macrófago fagocitándose 2 glóbulos rojos. ¿Lo están viendo ahí? Se dice que 10 a la 11 glóbulos rojos por día son eliminados por macrófagos. Estos son glóbulos rojos viejos, ¿no? Por supuesto. Es una microscopía. Esto, lo que ven acá, es el citoplasma del macrófago, es como amarrando y abrazando a ese glóbulo rojo. El turnover es más o menos 10 a la 11. Es genial. Esto es lo que fagocitan. ¿Estamos? Entonces, bueno, son estrategias para remover bichos. El otro es mucho más fácil. Hay varios, no son los únicos. El receptor de manosa. En vez de tener la manosa que se une a la lectina, el macrófago directamente va y reconoce a la manosa, directamente en la superficie del patógeno. Eso es otro. Y eso lo que facilita es que, por ejemplo, un macrófago pueda fagocitar virus o bacterias. Por ejemplo, fagocita con mucha facilidad el virus del VIH, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es otra forma de verlo. Y les muestro. ¿Saben lo que es? Yo hice un cambio ¿cómo se llama? Un cambio de información. Esperen un poquito, pues esto es algo ya personal. Esperen, ya vuelvo. Aquí, un minutito, ahí está. Acá está. Acá, esperen, esto les quería mostrar. Acá está. Esto. Hice una serie de cambios y los links se me perdieron. ¿Ven? ¿Qué es lo que acá está? Acá está la lectina, esta es, por ejemplo, el manosa binding lectin. Acá tengo directamente el reconocimiento del receptor de manosa. Esto es lo que reconoce, esto, acá. Estos residuos de manosa, esto es lo que reconoce el receptor de manosa. A mí me parece como que es genial, me parece que está interesante todo esto. Acá tenemos, y esto es muy importante, acá tenemos las lectinas, esto es otra, ¿no? Acá está. La lectina también es otra, las lectinas, que son los receptores de manosa, pueden reconocer cualquier molécula que tenga muchos azúcares en su superficie, ¿no? Entonces, este es el receptor que estábamos diciendo. Esta es cualquier molécula que tenga muchas manosas en su superficie, y esto es lo que hace. ¿Ven? Lo jala, es como que la molécula, parece como un ramito de flores, jala, o sea, lo atrapa, lo jala, se forma una vesícula endocítica. Acá esto es como que cuando el pH del endosoma empieza a bajar, se desprende, muchas veces se desprende la molécula de la proteína. Y acá hay algo que quiero que es interesante mencionar, es que muchas veces se hace un reciclado. O sea, el contenido que acaba de atrapar mi receptor se separa del resto del contenido del endosoma y es degradado en un lisosoma. O sea que el objetivo está bien. O sea, atrapo con el anzuelo, separo el anzuelo de lo que atrapé lo llevo a un lisosoma y lo destruyo, pero el anzuelo lo vuelvo a reciclar. Si ustedes se fijan, acá sale una vesícula con el receptor que está impoluto y vuelve a expresarse. Esto es una forma de hacer un turnover del receptor. Entonces es mucho más fácil, o sea, pescás, liberás, salgo y vuelvo a pescar. Y así lo repito múltiples veces. Otro caso es el caso donde degrado todo, o sea, no separo
el anzuelo de lo que pesqué, sino que todo eso se pone en contacto con el lisosoma y destruyo todo. ¿Son ambas opciones válidas? Sí, depende de algunas moléculas que se puedan reciclar y otras no. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces esto hace que el macrófago permanentemente esté expresando estas moléculas. Eso es lo que quería comentarles. Acá hay otra, que es otra de las formas en que hay moléculas que reconocen otros patrones, y estas son las proteínas surfactantes, que son proteínas que están ejerciendo su función a nivel pulmonar. El pulmón, ya hablamos varias veces, es un lugar por donde entran un montón de patógenos, toxina, de todo, polvillo, polen, o sea, un montón de alérgenos pueden entrar también por ahí. Y tenemos a este conjunto de células, de proteínas, que son capaces de reconocer a los patrones moleculares del patógeno y facilitan o lo hacen más apetitosos a los macrófagos residentes. Acá hay que aclarar algo, no conozco mucho de inmunología de mucosas, pero las respuestas inflamatorias a nivel pulmón no pueden ser tan furiosas, ¿está? Porque cualquier cosa puede lastimar los alvéolos pulmonares, el lugar donde ingresa el patógeno. Entonces las respuestas a este nivel son un poco más sutiles, o al menos están más controladas. ¿Estamos? Pero es importante tener mecanismos de control de los patógenos que entran por la vía respiratoria. Estas proteínas, hay dos tipos, son las proteínas surfactantes A y las surfactantes D, que si se ponen a pensar, se parecen a las lectinas de unión amanosa, son todas muy parecidas, ¿sí? Y tienen múltiples funciones, ¿ves? Acá virus, a bacterias. Acá tenemos los dos ejemplos, ¿no? La proteína surfactante A, la D. No importa tanto eso, sino que sepan de que ellas se pegan a patrones moleculares de patógenos. O, si yo tengo a lo mismo que la MBL, si tengo una célula apoptótica, también estas proteínas pueden reconocer moléculas que son propias de una célula apoptótica. O sea, lo importante acá es discriminar lo que funciona bien de lo que funciona mal, o sea, una célula normal de una apoptótica, o lo que es algo propio, una célula huésped de un bicho. Eso es lo que... Y estas moléculas son capaces de poder hacer eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, los agrego, esto parecería hasta un anticuerpo, la función de un anticuerpo. Reconocen varios patógenos y los agregan. Entonces, ¿qué hago? Yo ya pierden movilidad. Cuando vos los estás agregando, además de inmovilizarlos, hace que sea mucho más fácil que sean fagocitados, porque para variar, los macrófagos tienen receptores para estas proteínas surfactantes. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto, en vez de ser una manosa binding lectin, es una proteína surfactante, el macrófago la pesca y se la come. Si no es una bacteria, si no es la apoptótica, el mecanismo es lo mismo. Eso es lo que quiero que entiendan. Y también ellas son capaces de estimular a los macrófagos per se, su presencia, que correlaciona con un cuadro infeccioso, para liberar citoquinas y contribuir al control del foco inflamatorio. Como verán, quizás los orígenes son diferentes, las moléculas son diferentes, pero todo es conducente a lo mismo. Reconocer el bicho, permitir su eliminación a través de una célula fagocítica y en algunos casos liberar o producir citoquinas o activar a las células para que hagan otra cosa también. ¿Dudas? De vuelta, ¿ven? Están acá. Sí. ¿La lectina es lo mismo que el receptor amanosa? No, no. La manosa binding lectin es la lectina de unión amanosa. ¿Es eso lo que me estabas preguntando? ¿La MBL? La lectina es una proteína. La lectina es una proteína que tiene muchos hidratos de carbono en su superficie. ¿Sí? Okay. La manosa binding lectin es una lectina, es una proteína que le encanta unirse a la manosa. Eso es. La MBL, por sus siglas en inglés, es manosa binding lectin. La lectina o la proteína que es una manosa. ¿Está? ¿Quién la produce? El hígado. La 2.
¿Cuáles? La La lectina también. no, es que la lectina, O sea, la lectina está en la la lectina es célula. la proteína. No, no, ya sé lo que pasa, ahora ya me O sea, cayó la es que ficha. como estábamos viendo diferentes tipos, no sabía si esa era otra diferente. Estas son colectinas. Estas No, esta son parte estas son del pulmón. Yo estoy refiriéndome adelante. Ajá. Es que, ajá, no sé. es otra lectina, esto es otra molécula, esto es otra proteína, es otra proteína. No tiene nada que ver. Diferente a la MB. Claro, porque una es la lectina que se une a la manosa. Y esta es una proteína que está en la superficie que lo que agarra es moléculas que tienen mucho hidrato de carbono en su superficie. Ah, ok. ¿Sí? Ahora sí. Esa no importa, esa agarra una que cualquiera que tenga un montón Exacto, Ok. exacto. Y la lectina de unión a manosa reconoce a todos los residuos de manosa con un patrón de disposición especial propio de patógenos. Exacto. Ambas Y- Ok, reconocen azúcares. ¿Está claro? ¿Sí? sí. Nada La más que una es diferencia, específica para manosa, pues, y la otra es para... exactamente, Y exactamente. el anterior A este, a esta esto, diapositiva. Ah, este es el esta, receptor de manosa, este es el receptor de manosa. Es la molécula, es una proteína. Este es el receptor del azúcar. ok, pero ese también está en la célula. Sí, bueno, Y hay algo acá que es importante. Si tú te pusieras a ver la cantidad de moléculas que hay en estas células capaces de reconocer diferentes patrones de patógenos, es impresionante. Nosotros estamos viendo algunas, sí, están en la superficie del macrófago, del neutrófilo, sí, así es. Sí, exacto. Impresionante. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces tenemos esto a nivel pulmonar, o sea, está en todos lados. Tenemos otra que se llaman receptores scavengers, que son otras proteínas, que me encanta esta. Bueno, como verán, me gusta todo. Es un pequeño problema que tengo. Y es que son, y esto es muy importante, porque, a ver, yo a ustedes como los conozco desde bebés, porque fui de hecho las primeras profesoras que tuvieron, yo recuerdo haberles dado, no siento que no necesariamente lo van a recordar, pero yo me acuerdo que les había mostrado cómo se genera un ateroma. ¿Se acuerdan de eso? Que les había mostrado una animación de cómo llegaba el vaso sanguíneo, que después mostraba cómo los macrófagos llegaban al foco donde tenía un montón de LDL pegada. No sé si se acuerdan, porque en todo esto ha corrido muchísima agua bajo el puente, pero yo recuerdo haberle dado esa clase. Y acá lo que quiero mostrarles es cuál es la molécula presente en un macrófago que permite identificar a esa LDL oxidada. La LDL es la Low Density Lipoprotein, que es la lipoproteína que tiene mayor contenido de colesterol, ustedes saben, en circulación. ¿Sí? Y muchas veces pasa que cuando tengo baja HDL, porque le extraigo poco colesterol, o tengo problemas para captar esa LDL y sacarla de circulación, me aparece mucha cantidad y comienza a oxidarse. No hay peor cosa que una LDL oxidada o acetilada. Eso es marcador de que hay algún tipo de problema. Y el problema es que básicamente una LDL que está con estas características se pegotea a cualquier lado. ¿Sí? Se pegotea para cualquier lado. Entonces, se puede pegar e incluso entrar en la lámina propia de un vaso sanguíneo. O sea, tengo el endotelio, tengo la lámina propia, ahí se mete. Los macrófagos tienen receptores para esa LDL acetilada o LDL oxidada, que es un marcador de que hay un problema. Entonces, ¿cómo se llama ese receptor capaz de reconocer a esta molécula? Receptor Scavenger. ¿Está? Entonces, el macrófago que puede sensar que hay inflamación o hay macrófagos residentes donde tengo ese endotelio o células haciendo vigilancia inmunológica, ven que está entrando una molécula que tiene este nivel de oxidación en su LDL y lo que hace, se lo reconoce y lo activa. ¿Estamos claros? De vuelta,
estos receptores sirven para reconocer patrones de anomalías. Si bien la LDL es propia, no es normal que yo tenga LDL oxidada o acetilada. ¿Me van siguiendo? Si la célula es apoptótica, la célula apoptótica a mí ya no me sirve para nada, entonces la tengo que eliminar. También es reconocida por los receptores scavengers. ¿Sí? Por otro lado, el receptor scavenger también puede conocer algunas moléculas propias de patógenos, lipopolisacáridos, el ácido teicoico, que es típico de las bacterias gram positivas, acá está el ácido teicoico, o sea, puede reconocer otras moléculas propias de patógenos, pero sepan de que puede reconocer moléculas que están marcando de que algo no está bien. ¿Estamos? Entonces, de vuelta, acá hay otra molécula que hace lo mismo. Y también reconocen los glóbulos rojos envejecidos, ¿ven? Es lo que les estaba contando, que perdieron las moléculas de ácido siálico. Y bueno, acá lo que se muestran son algunos ejemplos de cómo se lo menciona. Hay varios receptores scavengers, el CD36, el CD68, scavenger receptor, es este. Y bueno, todos tienen la función de que el macrófago lo reconozca y accione en consecuencia. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Y llegamos a las estrellas, que hace muchos años, cuando yo hacía investigación, esto ya estaba tan trillado que uno estaba harto, porque a nivel inmunológico se habían puesto de moda, muy de moda, los Toll-like receptors. Son Toll-like porque realmente son moléculas que se parecían a las moléculas Toll de Drosophila, que es la mosquita donde se hacen muchos estudios de genética. Y son alucinantes. Estas moléculas son alucinantes porque están presentes en lugares, o sea, son proteínas que están presentes en la superficie de las células inmunes, pero también a nivel intracelular. Y ustedes me dirán, ¿y para qué me sirve una molécula que está intracelular si los bichos están todos disque afuera? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. ¿Quieren descansar? 5 minutos. Ok. La pregunta del millón, y no sé si quiero saber mucho la respuesta. ¿Van entendiendo? Sí. Y profe, sí. Ahí sí. Pero Sí. sí sirve que estén adentro, si no se supone que los virus y eso están adentro de la célula y hay cosas que... Ajá, o sea, eso es lo que iba a preguntar yo, que, o sea, el Exacto, funcionamiento, o sea, en teoría, están exacto, adentro para cuando se quieren replicar y así, ¿no? exactamente. Esos son. Lo que me encanta de estas moléculas es que ellas están en todos lados. Y lo que no reconocen, no captan por un lado, lo reconocen por otra vía. Entonces, son espectaculares. A mí me parece que son buenísimas. Entonces, bueno, descansamos 5. Volvemos a las 4:20, ¿puede ser? Gracias. Listo, listo. Corto acá, ponemos pausa y listo. Descansen un ratito, duerman la siestita. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo de los Toll-like receptors. Bueno, son estas proteínas, están presentes en muchas de las células fagocíticas de la respuesta inmune innata y básicamente están involucradas en la activación de los macrófagos, como dijimos, y también algunas células, las células dendríticas que funcionan como las células presentadoras de antígeno, y después vamos a ver un ejemplito de qué es lo que pasa. Las células responden siempre de la misma manera, produciendo, la célula se activa y puede, por ejemplo, aumentar la fagocitosis, producir citoquinas, liberar quemoquinas, y en este caso, estos Toll-like receptors hacen muchas veces que si la célula que se activa es la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno, la activación es tan potente que la célula dendrítica cambia su perfil y básicamente lo que hace es deja de fagocitar y se va a mover al ganglio linfático para empezar a mostrar ese antígeno a los linfocitos B. O sea, la célula dendrítica en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando sus Toll-like receptors la pueden activar, ella es capaz de movilizarse a los ganglios linfáticos drenantes, de donde está la infección, para iniciar la respuesta inmune adaptativa. O sea que a ese nivel
son muy potentes. Hay muchos tipos de TLR receptors. Acá tenemos los TLR, por ejemplo, el TLR5, que básicamente reconoce bacterias flageladas. O sea, concretamente reconoce la flagelina, la proteína flagelina, que es propia de los flagelos de un montón de bacterias. O sea, un TLR5 es capaz de reconocer esta estructura del patógeno. Y la reconoce y se activa la célula. ¿Sí? Acá está, esto es una. Después tenemos los famosos los TLR4 o los TLR receptor 4, que básicamente reconocen a los lipopolisacáridos bacterianos de las bacterias gram negativas, y la célula también se activa y libera un montón de citoquinas. La más importante es el factor de necrosis tumoral o TNF-alfa, que es una molécula súper potente proinflamatoria, que bueno, básicamente ayuda a controlar la infección, reclutando otras células, activando más a las células, favoreciendo la producción de reactivos del oxígeno, o sea que a full. Tenemos, por ejemplo, también los TLR2 y el TLR6, que ya se activan con otros tipos de marcadores o moléculas propias, pero de bacterias gram positivas y hongos. Y tenemos los TLR, que son los intracelulares, que acá los que vemos son estos, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es detectar ácidos nucleicos a nivel intracelular. Puede ser, el ácido nucleico puede ser ADN o ARN. Entonces puede ser, el ARN puede ser ARN viral o puede ser, generalmente es viral, lo que reconoce, producto de una infección, viral, como dije recién, y como bien dijeron ustedes, o también ADN bacteriano. Entonces, ellas aquí dentro es capaz de reconocer, estas moléculas son capaces de reconocer internamente esos marcadores y activa a la célula desde adentro, ¿sí? Por ejemplo, el TLR3 es RNA de doble cadena, el TLR7 y el TLR8 es RNA viral de simple cadena, y el TLR9 reconoce patrones específicos propios de ADN bacteriano. Nuevamente, hay disposición especial de nucleótidos que son propias de DNA bacterianos que está ausente en la célula propia. Entonces, también nuevamente volvemos a discriminar entre lo propio y lo no propio. Entonces, esto es otra forma de verlo, ¿sí? Muchos están en forma doble, TLR4, esto es lo que vimos recién, ¿sí? Acá tenemos el TLR2 y el TLR6, acá tenemos otro, acá están los intracelulares, lo que reconoce, entonces activan a la célula. Entonces, espero que con esto, no sé si tienen un poco de acabada de la cantidad exorbitante de moléculas que están presentes en estas células de la respuesta inmune, que son capaces de reconocer patrones específicos de patógenos y activar a la célula para que obre en consecuencia. Acá están. Esto es parte de lo que estuvimos viendo, ¿sí? El TLR4 este es uno de los más conocidos porque interacciona con los LPS. Es más, nosotros trabajábamos con LPS y veíamos como el LPS, cuando vos se lo dabas a un macrófago, pero rápidamente el macrófago se activaba y empezaba a producir toneladas de TNF-alfa e interleuquina 1 beta. Era así. Y la activación era a través del TLR receptor 4, me acuerdo. Y bueno, acá vemos cuáles son las moléculas, cuál es el derivado del patógeno que las activa. Y bueno, es como que uno va cubriendo todos los aspectos o todas las moléculas que pueden aparecer derivadas de un patógeno, que son capaces de reconocer por el mismo set de células. Entonces eso me parece súper importante. Acá está. ¿Ven? Este es un ejemplo de lo que puede pasar a nivel molecular con el TLR4. Las células, los macrófagos y los neutrófilos, porque acá no se muestra el neutrófilo, pero también pasan los neutrófilos, tienen receptores para el LPS. El LPS es un marcador propio de las bacterias gram negativas y es muy peso pesado en el sentido que activa un montón de cosas que generan mediadores de inflamación muy potentes. O sea, vos a un ratón le inyectás lipopolisacáridos de E. coli o 111B4, por ejemplo, soluble, y el bicho
hasta le puede provocar la muerte si le pones una dosis muy alta, porque produzca una activación masiva de estas células de respuesta inmune con la liberación de citoquinas y el bicho se muere, literalmente se muere. Entonces, acá lo que se muestra son algunos de los ejemplos de los moléculas que estuvimos viendo, el receptor de manosa, el receptor que es de la lectina, el receptor scavenger, faltan más. Y acá está el receptor del LPS y el TLR4. Lo que va a pasar es que el receptor del LPS se pega al LPS y se une después al TLR4. ¿Ven? Esto se llama dimerización. Ellos dos se juntan y queda esto. El receptor del LPS, esta unión activa al macrófago y el macrófago responde liberando toneladas de citoquinas. Y que esto es lo que pasa. ¿Me puede repetir esta diapositiva, por favor? Sí, cómo no. Estas son algunos de los moléculas que son receptores de marcadores de patógenos, ¿no? De los PAMs. Recuerdan que hablamos de los PAMs hoy. Acá lo que se muestra es qué es lo que pasa cuando vos a un ratón, esto se hace in vitro, vos haces un cultivo de macrófago y le pones al cultivo lipopolisacárido, LPS, que se compra, chicos, se compra. Lo que se observa es el LPS, que ha representado como un triángulo, se une a su receptor, se dimeriza con el TLR4, y esta unión, esta interacción LPS, receptor y TLR4 genera una señal súper potente que hace que el macrófago se active y libere citoquinas y quemoquinas. ¿Estamos? Es esto. Acá está. Esto es lo que pasa cuando se activa citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8, que es una quemoquina. Entonces, ¿qué es? Activa la producción de un montón de moléculas que contribuyen a la inflamación. ¿Se entiende? Activan complemento, liberan prostaglandinas, leucotrienos. Entonces, ¿qué pasa? Una molécula inocente que es capaz de tocar al receptor adecuado en la célula fagocítica, desencadena la liberación de un montón de moléculas que hacen un efecto amplificador, básicamente que aumentar la inflamación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Para qué? Para favorecer el control del patógeno, porque realmente, chicos, ¿a vos te interesa sacarte de encima el LPS o a la bacteria de donde viene el LPS? La bacteria. Exactamente, entonces vos tenés que salir a controlar eso. Entonces, si no aparece la bacteria, pero la bacteria desprendió el LPS, ahí está, yo libero cosas para atacar al bicho en sí mismo. Y es lo que quiero que entiendan que es impresionante la batería de moléculas que se liberan cuando esto ocurre. Es eso lo que me parece que amerita tener en cuenta. ¿Ah? ¿Sí? Y esto es un poquito lo que les contaba, qué pasa cuando una célula dendrítica que está mirando o expectando qué es lo que está pasando con la respuesta inmune innata y ve de que el sistema, la respuesta inmune innata no está pudiendo controlar. Recuerdan que dijimos que solamente en ese caso, pasada las 96 horas, se activaría la respuesta inmune adaptativa. Entonces, esta dendrítica, o célula de Langerhans, que es un macrófago en este caso, puede ser, se activa con el LPS que deriva de esta bacteria. Eso no significa que acá no tenga macrófagos, monocitos, neutrófilos, tengo todo eso. Pero se ve que hay tanta cantidad que lo que va a pasar es que parte de esas moléculas o metabolitos derivados de esa bacteria van a, en este caso, acá el LPS, va a activar el TLR4. Cuando eso ocurre en periferia, les dije hace un ratito que la célula se activa de tal forma que hace como un switch. Ella cambia su comportamiento y dice, ok, yo ya me activé, esto significa que acá se está yendo de la mano, se está yendo descontrolando el foco infeccioso, me activo, adquiero otras propiedades diferentes, o sea, me empiezo a mover, me puedo trepar en un vaso linfático y voy a moverme hacia el ganglio linfático drenante, entro al ganglio linfático drenante donde tengo esta infección y me quedo aquí mostrando a pedazo de esta bacteria, ¿a quién? A linfocitos B y T
que van a entrar a este ganglio linfático drenante. ¿Está? Entonces esto es como hace que estas moléculas cuando se activan pueden inducir la activación de estas dendríticas para que ya se salgan del foco infeccioso y se vayan a ganglio a mostrar que hay un problema en periferia y hay que activar la respuesta inmune adaptativa. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Sí? ¿Diego? Bueno, Sí, sí, digo sí, sí. porque es el único, digo porque es el único que le veo la cámara encendida. Ahora, yo no quiero que piensen que pienso que es el único, simplemente es el único que veo. Porfa, Miguel, ¿qué pasó ahí? Cambiaste el fondo de pantalla, ya saliste del laboratorio, estás en tu casa ahora. No, es que no sé qué pasó, como que se me reseteó. Pero Ahí le mete le metió ahí, no sé. aquí tengo uno de histología. Sí, Ya. ya sé. Parecen también semillas de, ¿cómo se llama de esto? De maracuyá. Dale, sí. Aquí hay una carita feliz. Tú sabes que lo pensé, pero dije, no puede ser que tengamos una happy face ahí. Bueno, Ah, ¿dudas? ¿No? Bueno, la listo. más interesante, o sea, todo esto es muy interesante. porfa, y Cómo Es funciona. casualmente creo que caótico. Caótico. A mí me encanta, pero sí, hay mucho. Sí, pregunta. en el curso, creo en el curso de histología, ¿verdad? Que Ujú. hablamos sobre lo que vendría siendo los órganos que se encargan del sistema inmune, ¿verdad? Ajá. Eh, específicamente en los ganglios linfáticos. Creo que también nos habíamos comentado que estas células dendríticas tenían otros como unos subtipos. Así que Las dendríticas, digitiforme, ¿las qué? ah, las dendríticas digitiformes, algo así, que son específicas para las B, para las T, o sea, una subdivisión en esa división. Sí, porque vos tenés la célula dendrítica, que es la célula dendrítica que hace la presentación antigénica, que es esta que te estoy mostrando, pero también tenés otras dendríticas, que lo único que tienen de dendrítica es el nombre, que son las células foliculares dendríticas, que tienen otra función. Básicamente es agarrar el anticuerpo y sostenerlo, el antígeno, en el ganglio, esperando estimular aún más a los linfocitos B que se fueron activados por esta muchachita que te estoy mostrando yo. Ujú. Es otro tipo de célula, le dicen dendrítica porque tiene muchas prolongaciones citoplasmáticas, pero no es una dendrítica en cuanto a función, es una célula folicular dendrítica. Y esas son las células, a ver si recuerdo, no sé si es lo que escuchaste, es la que mantiene activo el centro germinal. ¿Leíste algo de eso? Sí, yo creo que escuché que todo para las células, para los linfocitos T, los linfocitos B, ¿verdad? Los B, los B, Exactamente, sí, 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 sí. sí, Y exactamente. están separaditas de la dendrítica esta. Esta es la que dice, ok, muchachos, a ver, todos los linfocitos T que están entrando, a ver, ¿cuál es el capaz de reconocer el antígeno que yo te estoy mostrando? Estas son, las dendríticas, dendríticas. Y después tenés la otra que es muy cómoda y hace otro rol. Pero esta es la que activa la respuesta inmune adaptativa. Esta que te estoy mostrando. Aparecen las moléculas CD80, CD86, que básicamente es la cartelera o es el soporte donde va metido es el marcador que te dice, ok, yo soy una célula activada y este CD80 y el CD86 va a contribuir a la activación del linfocito helper. O sea, es impresionante la cantidad de batería de moléculas que expresa una dendrítica activada con el firme propósito de activar como corresponde un linfocito T helper. Impresionante. Un helper o un citotóxico, dependiendo qué antígeno está mostrando. Por eso un poquito más adelante. La verdad que es todo más adelante. No espero tener el tiempo suficiente para explicar todo. ¿Vamos bien? Sí, por favor, gracias. De Profe, ¿y esa nada. CD14 ahí qué es? El CD14, muy bien, es el receptor del EPS. Para los amigos puede ser receptor del EPS o CD14, son términos equivalentes. Sí. Muy buena la pregunta. ¿Sí? Es lo mismo. Ok. Ok. Bueno, entonces, esto es lo que les quería Y lo mostrar. del... No, ya vi la foto. ¿Ya está? Sí, es que lo del CD80 y eso, pero eso no A se ver, ve. el CD80, a ver, cuando ustedes vieron, yo ahora que pienso, vieron histología,
Ustedes vieron que hay células que, para decir, bueno, esta célula es tal, tiene este nombre, hay moléculas en su superficie, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vos haces una tinción con algún anticuerpo monoclonal para determinar, bueno, esta es la proteína que marca positivo para tal. Eso es un marcador, eso significa que el anticuerpo está reconociendo una proteína que es propia de ese tipo celular, ¿sí o no? Entonces vos decís, bueno, esta célula es, no sé, expresa el antígeno B4895, eso significa que es, no sé, una célula, ayúdenme porque no tengo idea, una neurona, por ejemplo. En este caso, cuando las células una dendrítica está activa, uno de los marcadores más importantes es el CD80 y el CD86, también llamados B7.1, B7.2. Ahora les parecerá una verdura, pero estas moléculas son sumamente importantes porque contribuyen a la activación de otras células, ¿sí? Y estas no están aquí, no están en periferia. ¿Lo ves? Estas células no están acá, están acá. Y acá aparecen las moléculas de histocompatibilidad, que son las moléculas que muestran los pedacitos de antígeno a los linfocitos T y B que están entrando a este ganglio linfático. Entonces es otra cosa. Como no pude, pues esto no estaba preparado para hoy, era lo que les quería mostrar de qué es lo que pasa en la formación de un ateroma. Esta no es la animación que yo les mostré hace unos cuantos trimestres anteriores, pero es lo que les quería mostrar. ¿Ven? La LDL, cuando se oxida, acá está, se pasa, digamos, a la parte de la lámina propia del endotelio. Estas son las células endoteliales, estas son las células musculares. Y una de las cosas que me encanta es que el monocito, que después se transforma en macrófago, recuerdan que hablamos de los receptores hoy, ¿no? Reconoce a este LDL oxidado, que no tiene nada que hacer ahí. Estamos claros que no tiene nada que hacer ahí, ¿no? El LDL tiene que estar captado en las células o en el hígado. Ahí está. ¿Producto de qué? De que me encanta comer grasa, que tengo poca actividad física, que estoy fumando mucho, que tomo alcohol, o sea, un montón de cositas que hace que esta LDL se pegue ahí. El resumen de esto, y no quiero caer mucho en detalle, es que el macrófago reconoce, o sea, entiende que algo hay porque acá tengo un endotelio activado y se une o reconoce a esta LDL oxidada a través de estos receptores que vimos hoy. ¿Se acuerdan que hoy estuvimos hablando del receptor scavenger? Ahí está, para que vean que no les miento. Cuando entra, se mete entre las células endoteliales, otra vez, el monocito, acá adentro se transforma en macrófago, empieza a fagocitar al LDL, no lo puede fagocitar eficientemente, entonces es un incordio, y se forman unas células que parecen foamy cells, que parecen espumita, y es que tienen un montón de adentro de más LDL más oxidada y más nociva. Esas células se rompen y llaman a otras células nuevitas y fresquitas para ver si lo controlan. Y mientras pasa todo esto, no es que la célula come y engorda, sino que libera sustancias inflamatorias que lo que hacen es que, ¿qué están viendo acá ustedes? Están viendo que hay un montón de eventos desafortunados que ocurren, ¿sí? Porque estas células llaman a otras células, llegan células que producen reactivos del oxígeno, óxido nítrico. Acá lo que se ve es que la fibrina que aparece y que no tiene nada que hacer ahí, es activada a fibrinógeno, y si yo tengo el fibrinógeno es activado a fibrina, y ya lo que tengo es la formación de proteínas insolubles que forman parte de la cascada de coagulación. Y bueno, lo que te puedo decir que eso desencadena que un proceso inflamatorio, no solo en el lugar donde se instaló originalmente la LDL oxidada, sino afuera. Esto es básicamente el origen molecular de un ateroma, por ejemplo. Y esto yo se lo mostré en un enorme PPT animado en el primer cuatrimestre de su carrera universitaria de médico. Me acuerdo porque es una animación. Después si la busco se la puedo mostrar para que vean que al final nos volvimos a ver y volvemos a ver lo mismo, pero ahora dentro de un contexto más inmunológico. ¿Está? O sea, la formación de un ateroma muchas veces obedece a un proceso de respuesta inmune, a algo que está en un lugar que no tiene nada que hacer. Y ese algo es un marcador de patológico. Ahí está, es eso. Así que
No sé si les cae la ficha, pero acá pasan cosas adentro y acá pasan cosas afuera. Así que, ¿dudas, chicos, de esto? Bueno, vamos a ir más rapidito ahora. Entonces, ya vimos que lo reconoce. Ya vimos cuáles son un montón de moléculas que son capaces de reconocerlo. Algunas de las respuestas dijimos que era fagocitarlo, que es espectacular, liberar citoquinas, de las cuales es algo que a mí admito y queda grabado, me aburre muchísimo hablar de citoquinas, no me gusta hablar de citoquina, y quemoquinas, pero hay otras cosas más que producen. Entonces acá le digo la amplia gama de cosas que pueden aparecer, como, además de lo que vimos, de la fagocitosis y todo, hay otros elementos o productos que derivan de la activación de estas células. O sea, yo sí hasta sé que parezco pesada con todo lo que digo. No sé si ustedes se dan cuenta de la amplia gama de respuesta diversa y diversidad de respuesta que nosotros tenemos cuando activamos estos tipos celulares. Es impresionante. Por ejemplo, nos vamos a enfocar en estas. Las especies reactivas del oxígeno, los famosos ROI. ¿Nunca le escucharon hablar de los radicales libres, estos famosos? No, la célula se activa y libera radicales libres. Y sí, se libera radicales libres. Libera, ¿sí o no? Óxido nítrico, también es un problema el óxido nítrico, que son marcadores todos de inflamación, tendientes a ¿qué? A controlar la infección. Pero hay otra cosa que es importante. Muchas de las células que estuvimos viendo, por ejemplo, los neutrófilos, que son células que también entran en el foco infeccioso, además de producir óxido nítrico o reactivos del oxígeno, también liberan en sí sustancias. ¿Vieron esos gránulos? Esos famosos granulocitos que liberan un montón de proteínas al medio extracelular. Hay gránulos primarios, hay gránulos secundarios, no nos vamos a meter en eso, pero sepan que cuando hablamos de péptidos antimicrobianos o enzimas, esas moléculas están circunscritas a vesículas que cuando la célula inmune se activa, las libera, ¿está? Las libera al medio extracelular. Entonces hay liberación de un montón de moléculas que lastiman al bicho, ¿está? En contra, quiero aclarar, las especies del óxido nítrico y las especies reactivas del oxígeno se generan en un entorno cerrado, y lo vamos a ver ahora. Liberación o producción. Digo esto porque en algún momento seguramente lo van a escuchar. La activación de estas células generan el ensamblado de múltiples unidades proteicas en un proteinón infernal que se llama NADPH oxidasa. La NADPH oxidasa es una proteína cuyas unidades proteicas están desensambladas, pero cuando la célula se activa por alguna de estas cosas que vimos, se ensambla toda. Se ensambla así, ¿no? Son un montón de componentes. ¿Dónde las vamos a encontrar? Abundan en neutrófilos, en monocitos y macrófagos, y cuando ella se ensambla, en el interior de una vesícula, se lo voy a mostrar acá, acá está, ¿ven? Acá tengo esto, acá está. Cuando se ensambla, todo lo que entra a la vesícula donde ella está ensamblada, y bueno, básicamente queda hecho polvo. ¿Está? Quiero mostrarles un ejemplo. ¿Sí? Para que vean no me deja. Una bacteria opsonizada, por ejemplo acá. Miren, mi tesis doctoral fue sobre esta moleculita, FMLP. Como esta. Tengo la bacteria. Acá supongamos que este es un receptor scavenger. La bacteria es reconocida por su receptor scavenger de esta célula fagocítica. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Cuando eso pasa, esa bacteria es fagocitada. Ya lo vimos. Fagocitosis es lo que hace. Perfecto. Acá tengo el fagosoma. O sea que es la bacteria ya adentro de la célula fagocítica. Pero ahí no me pasa nada, la bacteria ahí está fantástica, porque acá no tengo nada que contribuya a desarmarla y romperla, que es el fin último de todo este proceso que estamos viendo. Entonces, lo que va a pasar es que
Al fagosoma se le van a unir los lisosomas, que son, digamos, el lisosoma es una organela que tiene enzimas súper potentes, que revientan todo lo que hay adentro. O sea, cuando ellas entran en contacto con un cierto contenido, rompen todo lo que hay. ¿Por qué? Porque tiene proteasa, rompe proteínas. Nucleasa, rompe ácidos nucleicos. Lipasa, rompe lípidos. Y me falta siempre, nunca me acuerdo, las glicosilasas que rompen hidrato de carbono. Todo. Si hay un lisosoma que se fusiona, rompe todo. Acá está mostrado como un color azul que te está diciendo que se fusiona un lisosoma a esta vesícula, pero también se ensambla esta proteína que estamos hablando, que es el kit de la cuestión. Acá tengo la NADPH oxidasa. Es re importante esto, porque les voy a dar una asignación. ¿Cuántos son en total ustedes? ¿30 y algo? ¿30 y algo son? 31, creo. Creo que somos 30. 30. Okay. Bueno. Hay una enfermedad que se llama enfermedad granulomatosa crónica, que está vinculada con esto. La cuestión es que, chicos, cuando todo esto, el fagosoma, más el lisosoma, más la vesícula que contiene los componentes que se están ensamblando de la NADPH oxidasa, se unen en una sola supervesícula, créanme que ahí adentro de lo que hay no queda nada. No queda nada. O sea, rompo todo. Y es lo ideal. Acá aparece gránulo primario, que es, por ejemplo, otra vesícula que tiene enzimas. Entonces, que me encanta porque parecen Pac-Mans. Entonces, quiero que entiendan que la pobre bacteria, cuando entra en contacto con todas estas organelas que están, o vesículas que están dentro de una célula fagocítica, y bueno, no tiene muchas probabilidades de sobrevivir. ¿Está? ¿Estamos? Porque hay un montón de contenidos diversos que cuando se vuelcan en esta vesícula donde está la bacteria, tienden a romperla. Lo que va a hacer la NADPH oxidasa, básicamente, es tomar mucho oxígeno, por eso se llama estallido respiratorio, toma mucho oxígeno y lo que va a hacer es captar este oxígeno para producir oxígeno singuelete, que es este aquí. Esta es la NADPH oxidasa, acá tengo el oxígeno molecular y lo usa por oxígeno singuelete. Existe otra enzima que lo que hace es transformar el oxígeno singuelete en agua oxigenada. Y el agua oxigenada, o sea, vamos de una especie reactiva que es peligrosa cada vez y que la vamos transformando en algo más peligroso. Después viene la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa toma el agua oxigenada más iones cloruro y toman, esto se llama hipohalito, creo, así. Que esto mejor tu madre no estar cerca porque lastima, rompe membrana, igual que o sea, el agua oxigenada, ¿por qué se usa para el control de las infecciones? Porque lastima, porque rompe paredes, degrada paredes, esto es. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la activación de esta enzima, conforme que empieza del consumo inocente de oxígeno, va generando en un contorno, esto está cerrado, ¿no? Esto es un dibujo, esto va cerrado, en un contorno muy contenido intracelular, un montón de especies reactivas del oxígeno que lo que hacen es reventar absolutamente todo lo que está ahí adentro. ¿Me van siguiendo? Profe, ¿qué dijo que se formaba con el ion cloruro? Hipoclorito, ion hipoclorito. Hipoclorito. Bueno, yo ahí tengo una crisis química. ¿Qué le voy a mentir? Ahí ya, hipoclorito creo que se llama. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Entienden cómo va evolucionando? La mieloperoxidasa que aparece acá, vos decís, ¿y entonces, y esta dónde está esta enzima? Bueno, está en otro gránulo. Fíjense, acá se me ensambló todo, ¿no? Tengo la bacteria, que es la que desencadena este descontrol. Tengo la NADPH oxidasa que me activó. La mieloperoxidasa está en otro gránulo. ¿Y qué pasa? La mieloperoxidasa en ese gránulo se fusiona. Ese gránulo se fusiona con este lugar de caos y vuelca el contenido, ese gránulo vuelca el contenido de la mieloperoxidasa aquí dentro. Y cuando ella se vuelca, toma el ion cloro y el agua oxigenada para formar esta especie que es muy potente.
¿Entienden por qué también esto tiene que estar circunscripto a un entorno intravesicular? Porque si esto ocurre a nivel de la célula, lastima a la bacteria y todas las células que están afuera. Entonces esto tiene que estar controlado. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Acá aparece una enzima que es la superóxido dismutasa, que lo que hace es tomar el anión superóxido y lo cambia. O sea, hay un montón de proteínas que lo que hacen es ayudar a que esas especies reactivas del oxígeno se transformen en especies cada vez más nocivas con el fin último de degradar lo que hay ahí adentro. Es impresionante. No sé ustedes qué piensan, pero... ¿Sí? Por ejemplo, ¿ven los gránulos primarios que están amarillo acá? Esta es la que tiene la mieloperoxidasa, acá. Acá está el mismo gránulo volcando la mieloperoxidasa. Y acá te dice qué es lo que hace la mieloperoxidasa. Ahí. Hay gránulos primarios, hay gránulos secundarios. Y esto, quiero aclarar algo, porque nosotros usábamos ésteres de Forbol para estimular a los neutrófilos. Y uno pensaría que, bueno, ¿esto tarda cuánto? Bueno, esto tardará 45 minutos. No, no. Vos le tirás el éster de Forbol en un tubo de ensayo y la célula hace así, es rápido, eso es un activador inespecífico de la NADPH oxidasa. Es impresionante la velocidad con la que se activa esto. Esto es importante. ¿Dudas? Profe, pero todo eso está ensamblado dentro de vesículas, esa Sí, NADPH oxidasa. está separada, sí. Está todos los Ah, ya está componentes separada. separados. Sí, está separada. Si ustedes se fijan, mira, el lisosoma está separado con las vesículas que son las hidrolasas ácidas que son nefastas de potente. La NADPH oxidasa está en otro lugar. Los gránulos primarios que tienen algunas de las enzimas, por ejemplo la mieloperoxidasa, están todos en compartimentos separados. O sea que vos tenés la reserva, sería la reserva de militar, la tenés ahí, todos los elementos de reserva las tenés separados. Solamente se unen todos para accionar cuando hay un bicho que es fagocitado. No sé si se dieron cuenta. ¿Y qué pasa? La célula, cuando se fagocita un bicho, se activa la célula. Entonces, la señal de activación dice, bueno, muchachos, vengan los lisosomas, venga la NADPH oxidasa, vengan los gránulos primarios, los secundarios, porque acá tenemos que liquidar a esta muchachita que acabamos de ingerir. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí? Y, profe, pero ese oxígeno entra a las células para que se active. Exacto. Si Porque vos digo, le porque medís, oxígeno entra cada rato, pues, pero él no entra a esas vesículas. no, está buena tu pregunta. Se ha observado que durante el periodo de activación de estas células, cuando se mide consumo de oxígeno, se incrementa no sé cuántas veces más el consumo de oxígeno. Y vos decís, ¿a dónde va? ¿Va a ser más ATP? No, se va acá, acá. Por eso se llama estallido respiratorio. Es como que las células están Pero metas a ¿qué es lo producir que oxígeno. provoca que entre el oxígeno a esas vesículas? Pues porque si... Bueno, el oxígeno difunde, ¿no? Ujú. Entonces, es lo mismo. Está buena tu pregunta. Es lo mismo que cuando vos tenés la mitocondria. ¿Cómo sabe el oxígeno que se tiene que ir a la mitocondria? Para hacer, ¿no? Para obtener ATP. La verdad, no sé cómo explicarlo. Estas moléculas van al lugar donde tenés. Estas moléculas, el oxígeno funciona como sustrato. El oxígeno funciona como sustrato en la cadena de transporte de electrones para aceptar los electrones. Y acá no me pueden engañar, pues eso se los expliqué muy bien en biología. Y acá lo que hace es la NADPH oxidasa, lo toma como sustrato. Yo pienso, no me pregunten por qué, que entra el oxígeno y esta enzima lo atrapa. Lo atrapa. Lo atrapa. ¿Por qué? Porque es el Porque, sustrato para hacerla funcional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la célula consume más oxígeno? Porque no le alcanza para producir ATP. Entonces, ¿sabes qué? Dame más. Dame más. Y entra más. Es así. Es por consumo. ¿Se entendió? ¿O no?
Sí, sino que o sea, yo me pregunto, o sea, supongo que tendrá su proceso también súper más complicado, porque si el oxígeno, o sea, nosotros respiramos y con eso entra oxígeno y va a la mitocondria, eso se produce energía y no sé qué, y difunde. O sea, ¿qué es lo que hace que de repente este oxígeno lo agarre la enzima esta, así o sea, no de la nada, porque es cuando hay infección, pero que básicamente ella como que, bueno, voy a agarrarlo para activar esta y matar el bicho, pues, Está buena tu pregunta. Te aparece una nueva molécula que lo está atrapando, básicamente. A ver, es una cuestión de afinidad, ¿no? Tenés una molécula que aparece en el escenario que tiene afinidad por el oxígeno. Entonces el oxígeno que quizás va con el propósito de ir a la mitocondria es captado por esta, la amarra, lo agarra. El oxígeno no tiene un recorrido, el oxígeno difunde por todas las partes de la célula. ¿Sí? No, sí, pero me refiero Sí. porque digo, es como eso no puede estar activado siempre, no tiene que No. activar cuando esté una... Por eso digo, la célula siempre está con su consumo X, ¿no? Dependiendo si actividad metabólica aumenta o baja, la célula consume más o menos oxígeno. Eso es un hecho. Lo que pasa es que el oxígeno va destinado ¿a dónde? A la mitocondria y ahí mismo, ¿no? Entonces, incluso dentro de la misma célula tiene que haber gradientes de concentración de oxígeno para el oxígeno saber a dónde se mueve. ¿Está? Si vos tenés que entra mucho oxígeno, el oxígeno se va a ir al lugar donde hay menos oxígeno, donde hay menos, o sea, porque hay más consumo. O sea, se mueve a un lugar donde hay mucho consumo, por lo tanto, se mueve hacia un lugar donde hay un poco menos de lo normal. Es así, difunde hacia un lugar. Es como, los gases siempre se mueven de un lugar de alta concentración y de menos. Justo hoy estoy explicando a los chiquititos de medicina. Y acá lo mismo, si ella está consumiendo, ese oxígeno que va destinado para moverse para la mitocondria es desviado de la ruta. Y es por eso que la célula reclama más oxígeno. Reclama más oxígeno porque ahora el oxígeno está destinado para la respiración celular y por otro lado, para esto. Entonces, miden consumo y la célula está loca produciendo, pidiendo oxígeno. ¿Es así? Pero ya te entiendo, no sé, puede ok, ser que o sea, ella pide como que, ella demanda, pide el oxígeno, y obvio, entonces, ok, ok, ya. demanda más. Por eso te dicen que consume oxígeno, mucho más. Eso se llama estallido respiratorio. ¿Está? Así que bueno, eso es lo que... La enfermedad granulomatosa crónica es una patología asociada a esto. Entonces, bueno, yo les iba a pedir que investigaran. Lo que pasa es que como son tantos y tenemos tan poco tiempo, yo quería que un grupito hablara de la enfermedad granulomatosa crónica, cuáles son las consecuencias de tener enfermedad granulomatosa crónica, a qué patógenos yo soy más susceptible cuando tengo enfermedad granulomatosa crónica y qué pasa con una deficiencia en otra enzima que es la amiloperoxidasa. Entonces, no sé si quieren dividirse, bueno, déjenme pensarlo, pero yo necesito evaluarlos de alguna forma y me gustaría que se vayan dividiendo en grupos y toquen estos tópicos de manera corta, no tiene que ser ni siquiera un PowerPoint, simplemente, o si no, una imagen de PowerPoint con los lineamientos generales para explicarle a sus compañeros qué es esto. Pues esto es un proceso que pasa en algunos procesos patológicos cuando esta enzima no funciona. Así que bueno, me Profe, avisan. Sí, dime, Camila. ¿cuántos deben ser por grupo? ¿Y cuántos grupos deberían ser? ¿Cuántos son ustedes? Díganme cuántos son ustedes. A mí, 30, creo, porque ahorita mismo en la clase somos 31 incluyéndola, 30. entonces significa que somos 30. No se hagan grupos. Bueno, según la lista que yo tengo, Hace faltan personas. Es que a Cristina se le fue el internet. somos 34. 34. Bueno, hagan grupos de 5. A ver. Grupo de 5 y entre todos nos dividimos los mismos temas. No. Vamos hablando de otros temas. Hay Ok, más. solamente hablarían Dos dos grupos de grupos. 5 y ya. Claro, pero lo que quiero que entiendan una cosa. Primero, hay algo que es real, chicos. Nosotros mucho tiempo no tenemos. Pero sí amerita que ustedes investiguen. Es más, que sean dos grupos. Uno que hable de la enfermedad granulomatosa crónica y otro que hable de la deficiencia en la amiloperoxidasa. Pero siempre, ¿qué pasa?
el proceso patológico. O sea, si a vos te falta esto, ¿qué es lo que te va a pasar a nivel, te vas a enfermar más, te vas a enfermar menos? ¿Cuáles son los bichos a los que te hacen más susceptible? Básicamente eso. No puede ser una clase entera porque tiene que ser algo breve, ¿está? Pero es una forma de que todos vayan hablando, vamos poniendo nota y los obliga también a incursionar más en la parte patológica, que yo sé que es lo que a ustedes les interesa. ¿Estamos? ¿Se entiende? Es eso lo que quería instarlos a hacer. Bueno, pregunta. ¿Se acuerdan que la clase pasada se me fue la internet? Hoy tengo internet. ¿Ustedes pueden aguantar 20 minutos más de clase para así devolverles esa clase o se tienen que ir? Honestamente, Honestamente. bueno, Ya no sé. sé de otros compañeros, pero Sí. asumo que, no sé si tienen algún compromiso, pero mi cerebro está fundido. Ok, porque era obvio que te iba a pasar eso. Sí, está bien, no hay problema. Bueno, entonces esto va avanzando, esto es el test que se utiliza para ver producción, ya va. ¿Les pasa seguido que se les funde el cerebro o es solamente acá? Muy seguido, Pasa seguido. bastante. Incluso a veces se funden momentos que no lo estás usando, simplemente no tratas de pensar y no te sale. A veces pensamos en que nos tenemos que internar en la unidad psiquiátrica que está Bueno, perdónenme, por eso tienen tanta carga horaria. Yo estoy celosa, de eso les aviso. Por eso tienen tanta carga horaria